Las opiniones expresadas en Demoscopía Crónicas del Disenso son tan variadas como el vestuario de tu tía en una boda. Cualquier coincidencia con la lógica es pura casualidad. Aquí el disenso es nuestro superpoder. Sintoniza bajo tu propio riesgo. En el episodio de hoy, Protesta y fuga, las calles como lienzo del disenso. Las calles han sido siempre testigos de la historia. Desde las plazas llenas de mujeres luchando por el voto, hasta las avenidas ocupadas por jóvenes exigiendo justicia climática. Las protestas son el pulso de la sociedad, y el espacio público el escenario donde las voces alzan vuelo. Pero el espacio público es más que el gris del concreto. Es el lugar donde la ciudadanía toma forma. Las manifestaciones con color de consigna lo reivindican, lo transforman y muchas veces lo redefinen. La marcha que más recuerdo y que también creo que fue mi parteaguas para empezar a documentar fue la primera marcha que se da por el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, de los normalistas. Esa ocasión yo me acuerdo que eran mares de personas, porque cuando ya estaba entrando a Zócalo la marcha, había gente que todavía apenas seguía sobre Paso de la Reforma. Entonces, para mí, el haber visto eso, haber visto tanta gente por 43 jóvenes que no conocían, pero que representaba, creo que uno de los casos que ha marcado una crisis de derechos humanos en México, para mí fue impactante. Yo lo tengo muy presente, es el 16 de agosto de 2019, en la estación Florencia, cuando es la primera marcha en la Ciudad de México donde hay una confrontación tan abierta, donde empieza a haber una acción directa tan visible de las chicas, de las morras, de las protestantes. Y dentro del transcurso de la marcha entran a esta estación de policías, pero era este simbolismo muy importante de no nos está cuidando la policía, nosotras estamos tomando por nuestras propias manos pues la acción, ¿no? Entonces empiezan a quemar algunos archivos y es justo una de las imágenes que capturo y creo que para mí es muy importante y no solo gráfico, visualmente es una foto linda, es impactante, sino creo que también ese momento fue como el inicio de muchas de las movilizaciones que ahora, como ahora las conocemos, ¿no? Las plazas y el mármol de los monumentos han sido el punto de encuentro de aquellos quienes alzan la voz. Sin embargo, las interacciones entre las fuerzas del orden y los manifestantes siempre han estado presentes y aquí cabe hacer la pregunta: ¿cómo se gestionan estas disidencias? Por ejemplo, la narrativa del Estado y de las autoridades cuando ven a las mujeres sí lo van a enaltecer, pero siempre van a llamar a que se guarde un orden público, a que sean protestas pacíficas, a que se tenga consideración en lo que hay en el espacio, específicamente si hay monumentos, si hay propiedad privada. Y para la sociedad, por ejemplo, la respuesta es: yo tengo derecho a tomar el espacio público y hacer mi manera de protestar, lo que convenga, si tenga que romper, rayar o hacer algo, porque las instituciones me han fallado. Y en ese caso tenemos una discusión que se da cuando tenemos este tipo de imágenes. Quienes rechazan lo que está pasando e incluso lo descalifican, lo desvirtúan y aprueban que hay un tipo de intervención de la fuerza pública, y quienes consideran que de hecho el espacio público debería de ser tomado y resignificado por los grupos que lo están haciendo, que por ejemplo en el caso de las mujeres, el que puedan tomar un espacio y hacer un monumento ahí. ¿A qué intereses están respondiendo? Porque esto es inadmisible. Estas no son activistas, estas no son mujeres que buscan que la violencia no exista, son total y absolutamente primates, de nada más. ¿Tú consideras que las protestas en los espacios públicos son una forma efectiva de influir en las decisiones políticas? Sí. ¿Por qué?
Porque las protestas siempre han fungido como esa fuerza motriz colectiva para demandar las necesidades y expresar el sentir, pues, del colectivo. Creo que es importante que haya organización social porque las protestas en sí mismas no existen, ¿no? Las crean la sociedad civil, la organización popular. Entonces, por supuesto que son importantes y sí hacen un cambio, pero también hay que saber hacer esa negociación con el Estado. Marco, ¿estás de acuerdo con la afirmación de que las protestas en espacios públicos deben estar reguladas para evitar disturbios? Pues no, estoy como en un punto medio, porque como que si está regulado, pues ya no es como una protesta, ¿no? Pero también siento que a veces hay como un desorden, o sea, demasiado desorden y puede llegar a ser peligroso pues sí, peligroso como para cierta población. Pues no es como que puedas hacer un protocolo del evento, ¿no? Muchas veces es algo que viene justamente de expresar esa injusticia. Entonces, de entrada, pues ya lo tenemos como regulado. Ahora, cuáles son los parámetros, los límites, los alcances, los contrapesos, y como ahorita ya lo mencionaron ellos, al hablar de una negociación, pues ya hace referencia a que las dos partes ganan. Yo estoy en desacuerdo, totalmente. Nunca le he avisado al Estado que voy a cerrar. He cerrado Juárez, hemos cerrado en colectividades Patriotismo, que es de lo que acabamos de cerrar, Patriotismo y Puente Morena, y totalmente de acuerdo con la compañera que eso ya está enmarcado dentro de seguridad vial. Nosotros no las pedimos, ellos llegan y te escoltan y cierran contigo porque es tu derecho tomar la calle, y los disturbios son parte de la protesta, ¿no? Porque como tenemos una sociedad y una cultura tan violenta que vas a enfrentar todo de manera pacífica, ¿no? Como eso es así como un oxímoron. No, la protesta no puede estar enmarcada en reglas del Estado, porque si ya de por sí estamos hasta acá de las reglas del Estado, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Ahorita le están cambiando el nombre a las calles y está desapareciendo el nombre del presidente Gustavo Díaz Ordaz. E incluso hay una nueva línea de trolebús donde hay una estación dedicada a Tita Avendaño, ¿no? Están resignificando esto porque el discurso asume que tiene que haber la manera de reparar esa deuda histórica que hubo con el movimiento de 1968. Pero por otro lado, cuando los grupos feministas o los grupos LGBT protestan y también hacen un monumento, también toman un espacio, también quieren cambiarle el nombre a una estación del metro, no se aprueba, no se acepta, se vuelven a pintar paredes, se vuelven a quitar las estampas, los letreros, lo que se haya colocado de protesta, se vuelve a hacer esta limpieza de imagen con tal de conservar un orden social que corresponda al discurso institucional de ese Estado. Desde tiempos inmemoriales, el espacio público ha sido un escenario para el cambio. Pero ¿por qué consignas como el rómpanlo todo pueden molestar a tantas personas? ¡No puedes hacer esto! ¡No! Me importa porque es histórico. Y la historia que están haciendo mis hermanos desaparecidos también me importa. Era muy importante para mí la protesta del 16 de agosto del 2019 en el sentido que a mí me hizo entender por qué la acción directa, ¿no? Yo todavía en algún momento era de no, pero es que ¿por qué pintan o por qué rompen? Hasta ese momento para mí fue un quiebre de entender por qué lo hacen y no tengo que validarlo, no, solo fue un lo entiendo. Y entonces desde ahí también hemos ido tratando de deconstruirnos en este tipo de creencias para no tampoco criminalizar la protesta y contribuir a esta narrativa de la criminalización de la protesta y de la juventud. No es destrozo per se, no es que fui y quise romper el vidrio, esto se llama acción directa, se llama iconoclasia, ¿no? Entonces también es aprender desde dónde viene cada acción. ¿Por qué frases como rómpanlo todo molesta a tantas personas? Porque sí lo rompen. Pues porque como que rompe la comodidad, ¿no? O sea, como que pues tú estás tranquilo, es como si de pronto ahorita
alguien llegara y empezara así a jalar las cortinas y a quitarnos las sillas. O sea, como que eso es lo que incomoda, ¿no? Uno de pronto, como mucha gente, como el automovilista que te dice, pues estoy perdiendo aquí mi tiempo. No, ¿cuál te dice? Ojalá te dijeran, te avientan bueno, el mueble. Pero como ellos, pues tal vez no están conscientes de por qué tú estás haciendo eso. Pues yo creo que empieza desde el rompe tu caparazón egocentrista, ¿no? O sea, sí es como esta forma de rompe tu caparazón de inconsciencia, ¿no? Para que puedas ver más allá, puedas comprender. Y yo creo que lo que provoca es el caos. O sea, porque también en esta vida así de dual no puede existir el orden sin que primero todo colapse, ¿no? Entonces, pues se me hace una parte necesaria dentro del proceso de llegar a algo. ¿Por qué la gente pensamos esas cosas? Cuando vemos la protesta, estamos enseguida educados para que sea la criminalización de la protesta social, porque me está robando mi derecho de pasar por Bucareli. Ya me cerraron Reforma, ya me cerraron ¿qué? ¿Por qué no escuchar lo que está pasando? Por un lado, la narrativa que tenemos oficial por parte de los medios de comunicación, incluso del propio Estado, donde se hacen señalamientos y críticas de por qué se están manifestando, por qué están rompiendo, por qué están rayando. Y por otro lado, tenemos la narrativa de quienes vivimos las movilizaciones. Y esa imagen que estamos construyendo es dar una representación de que podemos salir más allá del estereotipo. En vez de tener a una mujer en casa, o tener a alguien en el closet, tener a alguien luchando por sus derechos. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la forma más auténtica de expresar tu descontento? ¿Carteles? Demasiado mainstream. ¿Pancartas? Aburrido. ¿Qué tal manifestarse como llegaste al mundo? Si el cuerpo es un lienzo, el mensaje es aún más claro, porque cuando se trata de protestar, la ropa es opcional. Regresamos con más experiencias de nuestros participantes sobre las manifestaciones y el espacio público. En un mundo lleno de reglas y restricciones, todos hemos pensado en alguna forma creativa de protestar, ¿no? Ahora imagínate esto, una manifestación donde lo único que llevas puesto es la determinación. Si estás listo para despojarte de las convenciones, solo asegúrate de que sea un día soleado. Eso sí, asegúrate también de que tus ideas sean tan firmes como todo lo demás. ¿Ustedes se desnudarían en una protesta pública? Sí. Ya lo he hecho. Sí, ya lo hice. Consenso total. También salir, porque fue cuando salí desnudo, pero en la marcha ciclista del desnudo, pues también fue, pues es loco, ¿no? Así como, digamos, la consigna es Ahora sí me ves. Ahora sí me ves, ajá. Entonces es como, pues muy loco como sí te ven. Sí. El cuerpo desnudo, o sea, como ahí sí te ven, pero de pronto en las calles es como, pues es que no te vi, ¿no? Es como no me viste, ¿no? Vergüenza, país horroroso. ¿Quién les va a ver su porquería? ¿Cuál sería una razón de peso para emprender una marcha en Ciudad de México? Una en contra de que el gobierno prohíba los tacos al pastor en todas las demarcaciones. Una a favor de que desapareciera el América. Una para que se aboliera el uso de ropa interior en todo el país. O una para prohibir el uso de desodorante en el metro. No, la de los tacos al pastor sí se vuelve una revolución. ¿Sí? Yo creo que sí. La gente es bien carnívora. Pero la de los tacos al pastor, o sea, en definitiva, sí, como que sí es un poco más como de una identidad. Y también es comida, ¿no? O sea, como que, pues hay gente que sí dice, o sea, que sí es religiosa
hacía comer sus tacos al pastor, no sé, los viernes, ¿no? O tal vez los martes, que en muchas taquerías es 2 por 1, ¿no? Ajá. El espacio público nos pertenece a todas y todos. Es allí donde podemos ser vistos, donde nuestras demandas se hacen imposibles de ignorar. Sin el espacio público, nuestras luchas quedarían invisibles. Sin embargo, queda considerar que la centralización es un guiño que abre el espacio al disenso. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los espacios considerados como no oficiales, las periferias? ¿Cómo se ejerce la disidencia desde esos espacios que se abren cada vez más ante nuestros ojos? Nunca se va a ver igual una protesta de Naucalpan, de Ecatepec, que una protesta cerca del Ángel de la Independencia. Porque en el Ángel de la Independencia, cuando se organizan y empiezan muchas marchas, ya está focalizado, ya está ubicado como una ruta de protesta, incluso ya se tramitaron permisos, ya se avisó con anticipación en los noticieros cuáles son las rutas viales de desvío por las manifestaciones. Pero cuando vemos manifestaciones en Naucalpan, en Ecatepec, en otros estados de la República, en otras ciudades, es diferente porque son consideradas zonas con marginalidad, zonas con pobreza, zonas donde incluso estamos viendo que hay menor índice de justicia en términos de que incluso cuando se manifiestan tienden a vivir más agresiones, más reacciones de lo que apenas podemos llegar a ver en la Ciudad de México. Desde la lucha por los derechos civiles en los años 60 hasta las marchas feministas del siglo XXI, las manifestaciones han moldeado leyes, costumbres y sociedades enteras. Las protestas son un reflejo de tensiones sociales, pero también de esperanza. Si revisamos la historia, veremos que muchos de los derechos y libertades que damos por sentados hoy en día fueron ganados en las calles. Desde el fin del apartheid en Sudáfrica hasta la legalización del matrimonio igualitario. A mí algo que me hace sentir como mucha energía, como mucha esperanza sobre el futuro son estas nuevas generaciones que se cansaron de pedir las cosas por favor, ¿no? Seguramente siempre dicen, no, es que en México todo el tiempo están marchando y en la Ciudad de México siempre hay marchas. Pues sí, qué lamentable que casi diario hay una movilización. Eso habla de que hay una terrible crisis de derechos humanos en el país, ¿no? Entonces, yo sí quiero incitar a no dejen de tomar el espacio público, porque justo a través de esta disidencia, a partir del descontento, se han generado muchas leyes que hoy por hoy nos están beneficiando. Todo eso ha sido a partir de las movilizaciones de las víctimas, las familias y de la sociedad en general. ¿Qué experiencias personales han tenido en protestas que les hayan hecho reflexionar sobre el derecho a la protesta versus el derecho al espacio público? Es cuando ya en una marcha feminista me sumo a un contingente con mi bebé, ¿no? O sea, pues no era lo mismo ir solamente resguardando mi integridad a resguardar la mía y la de mi hijo. Entonces fue, o sea, emocionalmente muy fuerte. O sea, y me acuerdo que me decía, ahora siempre es como las mujeres, y para mí fue ese día sembrar una semilla de algo, ¿no? Porque pues yo ya traía también todas las ideas muy movidas, el ser mamá, pero además ser mamá de un hombre, ¿no? Entonces llegamos al Zócalo y se comenzó a poner feo, o sea, como siempre termina, ¿no? Ya empiezan a estar los infiltrados, empezó a haber mucho movimiento. Y creo que a partir de ahí esa fue la última marcha a la que decidí ir con él, a pesar de que había estos contingentes en donde me sentía más o menos segura. Pero fue muy fuerte saber que estaba acuerpando y además acuerpando a mi cría, ¿no? ¿En qué año fue, disculpa? Eso fue hace 3 años. Es que fue de las más grandes, ¿no? Ajá. Cuando el COVID, ¿no? Esa fue la última que fue... Estuvo así... multitudinaria. No, y aparte, o sea, la conexión que fui generando, porque todo el tiempo lo llevé porteando, cargando en mi rebozo, de estar gritando las consignas con él ahí, decir lo que hablábamos ahorita como...
de los tacos, ¿no? O sea, es un sentido de identidad, de algo que solamente se puede experimentar cuando estás ahí. Que dices, si no hubiera una causa que te moviera, ¿por qué decidirías ir a algo que te pone tan triste, que te hace conectar con todo eso? ¿Por qué? Pues porque es el sentido de algo, de la vida. O sea, ahora esta responsabilidad de lo que yo le estoy transmitiendo a él, ¿no? Esa conciencia social con la que quiero que crezca, sí fue muy potente. Las protestas seguirán siendo una parte esencial de nuestra sociedad. Mientras existan injusticias, existirán personas dispuestas a alzar la voz. Y mientras existan espacios públicos, existirán lugares donde esas voces puedan resonar. Nos vemos en las calles. Porque vienen muchas generaciones de morras más y todavía hay muchas cosas que se tienen que cambiar. Entonces, al final del día, el salir a las calles es un grito de decir, hay algo que podemos mejorar. Hay que entender que los monumentos o las figuras que tengamos en una ciudad también tienen una vigencia. La sociedad está cambiando, la manera en la que se constituye el derecho es a partir de todas estas transiciones sociales. Si cambia nuestro lenguaje y cambian nuestras luchas, cambian nuestros monumentos porque cambian nuestros discursos. ¿Piensan que la presencia de manifestantes en espacios públicos contribuye positivamente al debate democrático? Hay muchos temas que no estamos conscientes, ¿no? Y que de pronto estas protestas y toparte con estas protestas es cuando entiendes de qué va, ¿no? Puedes estar en la protesta y empiezas a sentir esa energía, pueden hacer que tú quieras ser parte de ese cambio y entonces entras en empiezas a ser parte de y entras en la democracia en algún punto. Pues es que justo eso que dice, o sea, la protesta al final solo es una acción que toma la organización, pero esa organización debe ser permanente. O sea, tiene que estar en comunicación, el hacer o crear esa comunidad, ¿no? Que también te da como ese sentido de pertenencia. Es necesario, urgente, me atrevería a decir, que tomemos las calles y que saquemos las asambleas a lo popular, ¿no? Tomemos esos ejemplos que están aquí, no están tan lejos. Hay muchos pueblos y barrios. Te aseguro que en su colonia hay una asamblea popular. Tu ser político te quiere llevar allá afuera, pero el neoliberalismo está aquí. Entonces, pues sí, hay muchas formas de protestar, pero creo que sí la calle es crucial para que crezcan y se fortalezcan los movimientos sociales. ¿Cómo es que cuando estás ahí, o sea, es tanta energía, o sea, es una energía, una sinergia más bien, en donde yo creo que lo que experimentas es una sensación de empatía tan profunda que solamente esos espacios te lo puede brindar. Es que las calles sí son de quien las trabaja, de quien lucha por ellas, de quien lucha por los espacios. Y luchar por los espacios implica hacer que los espacios tengan la posibilidad de que ocurran otro tipo de cuestiones en donde la gente pueda tener otro tipo de convivencia. Por ejemplo, que en el espacio público se puedan besar dos personas del mismo sexo o género. Que en el espacio público no se le discrimine a alguien por su color de piel, por su género. Y en ese sentido las luchas sociales nos permiten estar haciendo que todo eso que pensamos que está ahí inamovible en realidad tiene que entrar en crisis para ver qué se queda, qué permanece y qué cambia y florece.